Oración. Bendito sea el Eterno por este día, por esta grabación, este tiempo que el Eterno nos ha de poder continuar nuestro estudio Circuito del Futuro con el tema el inframundo, el infierno o Sheol, Hades, lugar de tormento o Gehenna, lago de fuego. Estaremos, si el Eterno permite, contemplando la revelación en las Escrituras. Antes hacemos una oración breve. Es importante mostrar nuestra dependencia del Altísimo. Bendito eres tú, gran Elohim, Elohai, Redentor nuestro, que nos has permitido la vida hasta el día de hoy. Gracias, gracias por todo lo que has hecho para redimirnos, para escapar de las cosas que han de venir. Entre ellas este asunto del infierno, el infierno ardiente, el lugar de castigo, de tormento. Todo lo que hiciste fue algo formidable, maravilloso. Te agradecemos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora por el otro Consolador. También te agradecemos porque tus planes son maravillosos. Gracias, muchas gracias. Gracias te damos, Padre. Aleluya. Gracias, maravilloso. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, la premisa que siempre menciono o me baso es que en la Sagrada Escritura encontramos la verdad, es la verdad. La Sagrada Escritura, como podríamos especificar en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como se menciona en la versión 60, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos escritos de los discípulos del Mesías que fueron testigos oculares, como el libro de Apocalipsis, son la verdad. Son la verdad y las cartas generales como Paulinas son la explicación de la verdad. Son la santa doctrina. Y note bien que no dije la sana doctrina, sino santa doctrina. Es decir, la explicación, válgame la redundancia, explicación de la verdad. Asimismo, también en la carta de Pablo a los romanos podemos encontrar un ascenso que estaré mencionando un poquito después, pero es importante pues iniciar con ello. En este ascenso se secciona la carta de los romanos en 6, 7 escalafones, bueno, 6 y para vivir la vida victoriosa finalmente o ya pues apartados, ya redimidos o hablando ir hasta el milenio, que dentro de nuestra materia de revelación o apocalipsis, nebúa en hebreo, eh, cabe estos temas de las últimas cosas, como el juicio final y Gog y Magog, y como había mencionado en su momento, el juicio final. Bien, la carta a los romanos, en sus diferentes escalafones, del capítulo 1, del 18 al capítulo 3, 20, nos habla acerca de la condenación, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Elohim. Y en los siguientes capítulos del 3 al 21 al 5, 21, que es el siguiente escalafón, es la justificación. La justificación donde la mayoría de creyentes nos podríamos estar encontrando. Aquí en esta parte la mayoría está predicando acerca de la justificación, justificados pues por la fe tenemos paz para con Elohim. Sí, así dicen las escrituras y es muy cierto, pero quiero decir que de aquí muchos no han pasado a los siguientes capítulos, a la santificación, que es del capítulo 6, verso 1 al capítulo 8, 30.
eh, donde la escritora menciona ahí en el capítulo 6 como en el 8, en el 8, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es lo que está faltando. De aquí en adelante, no hemos pasado del capítulo 6 al 8. Ahí estamos como si estuviéramos atorados. ¿Por qué falta la enseñanza? ¿Por qué falta conocer más la verdad? ¿Por qué estamos como que si estuviéramos en otro evangelio y no en el evangelio del reino? Porque así dicen las escrituras. Y cuando se ha predicado este evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Y bueno, hasta este momento sí, en todas partes del mundo se conoce acerca de el evangelio, pero del reino, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. ¿Y nuestra vida es una vida justa? Ok. Aquí en santificación es donde estamos atorados o no hemos crecido para pasar a perseverancia, del capítulo 9:1 al versículo 11:36. Por eso, si no pasamos de santificación o no llegamos a santificación aún, todavía cuando vemos acerca del pueblo de Israel, cuando vemos acerca de la bueno, somos injertados como que no se acepta o no se entiende, o como que decimos, eso no es para nosotros y no se puede comprender. Entonces, mucho menos podemos llegar al capítulo 12, verso 1 hasta el 16:27, que es la transformación. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento a través de las escrituras, a través de la verdad. Entonces, esa es una serie de escalafones que hay que ir ascendiendo. Pero bien, aunque ya me adelanté, quería pues ir en partes en eh, carta de Pablo a los romanos, en este ascenso de justicia, porque ese es el objetivo, la justicia de Elohim, la justicia de Dios, como dicen las escrituras en la versión 60. Ok, vamos a nuestro tema, el infierno, y han surgido las preguntas. ¿Existe el infierno? Muchos lo niegan, diciendo, no, no hay infierno, es un lugar de basura allá en Jerusalén, a eso se refería. Otros dicen, pues, ¿cómo puede haber infierno? Dios no es amor y no puede castigar a un humano, a su creación, lanzándolos al infierno. Pero veamos qué dicen las escrituras acerca de este tema. Y nuestro texto base es la historia del rico y Lázaro. Note bien que aquí habla del rico, el cual no fue digno de que su nombre sea conocido, pero el de Lázaro quiere decir que ya está hablando de una historia, no tanto de una parábola o algún simil, sino de Lázaro. Lázaro ya es el nombre de un personaje que esperaba en el Mesías, que esperaba en el Eterno. Prefería mendigar que robar, prefería mendigar que sobornar. Y bueno, veremos acerca de este tema. Pasaré a la siguiente diapositiva. Ok. Aquí tengo algunos eh, títulos o palabras que se encuentran en la escritura: Sheol, Sheol, abismo, sepulcro, Hades, lago de fuego, castigo eterno. Palabra Sheol es un término hebreo, o un vocablo hebreo, y encontramos en Salmos este término. Claro, también lo vimos aquí en esta diapositiva, el Sheol alto y el Sheol bajo. Tengo una diapositiva más adelante, la cual nos va a ser útil. Abismo. Hay un abismo
Y Apocalipsis 9, verso 1 al 11, nos habla acerca de este abismo. Todas estas palabras que están aquí, Eclesiastés 9:10, están en las escrituras, sepulcro. Eclesiastés, Eclesiastés habla de las cosas del mundo. Hay tiempo para reír, para llorar, para bailar, para no bailar, hay tiempo para todo. Eclesiastés. Libro de Cantares ya es espiritual, ya habla de la desposada. Bien, aquí tenemos otra palabra, Hades, que es lo mismo, pero en griego. Esta palabra está en griego. Asimismo, lago de fuego y castigo eterno. Y aquí tenemos algunas citas para que abra la Biblia y estudie los textos. Pero Jesucristo, el Señor que es vida, habla acerca del infierno. Y eso es lo importante que a nosotros nos compete en conocer este tema. Aquí vemos varias citas acerca del infierno y lo dejo eso para quienes estudian. Nosotros veremos estos textos aquí. Aquí tenemos algunos textos. eh, Proverbios 15:1, 15:24. ¿Dónde está el infierno? Nos da esta respuesta que el infierno está en el centro de la tierra. Eh, esto de el centro de la tierra, pues eh, ha habido evidencias de algunos científicos, buscadores, que más adelante damos una liga de lo que sucede. Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Sheol abajo. Y Números, este es más específico, 16:33 dice, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Bueno, este grupo que iba por el desierto, que contradecían a Moisés, que contradecían no solamente a Moisés, sino al Eterno, siempre estaban luchando. Vino el tiempo de juicio y se abrió la tierra y se los tragó vivos. Entonces no fueron al basurero, sino al centro de la tierra. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjese, estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué hizo ahí? Otras escrituras dicen que fue a predicar su victoria. Job 28:5 dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Ok, tenemos otras citas, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dice en Mateo 25:41, hablando Jesucristo, el Señor que es vida, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que el infierno sí existe, no fue hecho para los hombres, y tienen razón algunas que dicen, no, ¿cómo puede castigar Dios al hombre si Dios es amor y el hombre es su creación? Pues Dios no hizo, el Eterno no hizo el infierno para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero desgraciadamente muchos no quieren hacer caso al Eterno. Muchos prefieren hacer caso al maligno y son arrastrados con los ángeles hacia este lugar. Ezequiel 28:16 dice, a causa de la multitud de sus contrataciones, fíjese, él hacía contratos, pero a veces sus contrataciones, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Era un servidor del Eterno, pero hacía muchos contratos con los ángeles para rebelarse contra el Eterno, por lo cual fue arrojado. Y aquí me detengo un momentito, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Quiero contarle o redactarle algo que me sucedió. En tiempos de mi carrera de estudiante,
hacía el curso la capacitación, mi formación en Nuevo León, un estado de México, Nuevo León, hacia el norte de la ciudad, y fuimos a un lugar donde hay una barranca muy profunda, me asomé, muy profunda, que no se alcanza a ver, tan distante de ancho, eh, que mismo cuando se asomaba uno sentía uno que la gravedad lo jalaba. Pero eso dio la causa de que tuviese una visión. Y en esa visión eh, fui llevado nuevamente como a un lugar, no sé si el mismo lugar, pero un lugar semejante, donde veía que caía una luz. No, no una luz, algo así como un rayo, caía algo como un rayo, y yo fui a asomarme a esa barranca. Me asomé en esa barranca profunda y vi que se levantaba una polvadera. Sentía mi cuerpo, personalmente me sentía que estaba limpio, fresco, porque había tomado un regaderazo anteriormente. Dije, no, el polvo me va aquí a ensuciar, y me retrocedí hacia atrás unos pasos, pero reflexioné, dije, bueno, pues si me trajeron aquí para observar, ¿por qué me estoy aislando o retirando? Y volví otra vez a asomarme, y cuando me asomé vi que ese rayo, o eso que cayó como un rayo hasta abajo, vi como huesos de un esqueleto estaban desconectados, y comenzaron a formarse, a unirse uno con el otro, y se levantó un esqueleto, se levantó un esqueleto de esa osamenta, y comenzó a levitarse, a elevarse, a elevarse. Y es en ese momento que se elevaba, se convirtió en una imagen de la idolatría, la Lupe, la que en la Ciudad de México es adorada. Y cuando hasta ahí fue todo, y volví o me regresaron, no sé cómo estuve observando eso, dice Pablo, no sé si en la carne o en el espíritu, pero fui llevado a un lugar, fue llevado al paraíso, y a donde él oyó, escuchó palabras inefables que a nadie se les es dado a oír en la tierra. Solamente allá en el paraíso, en la universidad de los creyentes. Bueno, ya estando de regreso, recordé las escrituras, que en la escritura misma, en los evangelios, habla Jesucristo, el Señor que es vida, nuestro Redentor, el soberano, el Señor. Dice, veía a Satanás caer como un rayo. Entonces quiere decir que ese era como un rayo que caía, y era el maligno que había sido derrumbado. ¿Y cómo se convirtió? En una idolatría, en una imagen de la Lupe. Bueno, esto que el Señor nos da tiene respaldo con la palabra, y podemos comprender aquello. ¿Qué es lo que está habiendo en México? ¿Qué es lo que está reinando? Las tinieblas, el maligno está reinando, pero no le pertenece el reino más que a Jesucristo, que lo venció. Bien, estamos hablando acerca de esto, del maligno. Dice que fue lleno de iniquidad y pecó o transgredió, por lo que el Eterno lo echó del monte de Elohim y lo arrojó de entre las piedras del fuego. Era un querubín protector. Ok. Y el infierno. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este pasaje es uno de los pasajes que tenían muy en cuenta los discípulos, seguidores inmediatos o de aquel entonces, conocido en el ámbito evangélico como la iglesia primitiva. Eh, Dice ese texto otra vez, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma
no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En el tiempo mencionado de la iglesia primitiva, en el tiempo después de Mashiach, después de que él ascendió, cuando los discípulos mencionan ahí la continuación, según el libro de los Hechos, la continuación de del reino en Mashiach, en Jesucristo, los discípulos eran perseguidos. Los que sucedían a los discípulos, a los apóstoles del Mesías, eran echados a los leones allá en los coliseos o quemados, pero ellos preferían morir que negar el nombre del Mashiach. Preferían morir que negar a su Salvador, a su Señor. Esto era una fe tan formidable y santísima, tan fortísima, que no tenían temor a la muerte, porque sabían que Jesucristo la había vencido y que se había levantado entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza. Tanto que los discípulos, tanto como Juan el Bautista y después Jesucristo mismo siempre predicó, él está diciendo aquí, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces sí hay infierno. Ya dije hace un momento, no es que el infierno haya sido hecho para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Pero los hombres, esta generación de víboras, eh, eh, ha sido condenada. La única manera es Jesucristo para poder escapar. Bien, aquí tenemos los términos ya, tanto en griego como Sheol, Gehenna, Sheol, en las raíces, Sheol, hebreo, Gehenna, Gehenna. Ok, vamos a la siguiente. El escritor dice que todo es sombra, sí, todo es sombra. Aquí, Hinón, que era el lugar donde estaba el basurero al sur este de la ciudad, y el templo que está el Beit HaMikdash, el templo de Salomón, que ya no era el de Salomón, ya había sido, el de Salomón había sido destruido por los babilonios y después lo reconstruyó Esdras y ese que reconstruyó Esdras vino Herodes y lo derrumbó e hizo esta plancha para nivelar el piso, hizo esta plancha y después sobre esa plancha construyó este templo. Los discípulos de Jesucristo, ya lo comentamos en una ocasión, ellos pues no podían entrar porque pues eran hombres comunes, pescadores, y pues no podían entrar aquí con toda facilidad. Y desde afuera estaban contemplando este lugar, Señor, y entonces fue cuando dijo, este templo será destruido, pero en 3 días lo levantaré. 42 años costó construir este templo. Ok, regresamos. Aquí era un basurero donde todos los desechos de esta ciudad, todos los desechos venían y tiraban aquí. Incluso había animales muertos y quizás hasta personas. Aquí tiraban todo desperdicio, pero no es el infierno. Es una sombra solamente de lo que estamos viendo. Sí, lo menciona la escritura y muchos dicen, no hay infierno. Aquí se refería a este basurero. La muerte nada más es hasta la sepultura y nada más. Pues no tendría caso que hubiera venido a morir un justo, el hijo de Elohim. Él es el Todopoderoso. Ok. Diferencia entre el lago de fuego y el infierno. Tenemos varias citas, Gehenna o lago de fuego. La palabra en griego y en español, lago de fuego. No es el infierno,
Aquí estamos viendo una diferencia entre el lago de fuego e infierno. Este lugar, es un lugar donde son tinieblas, pero el fuego no se apaga. Son cosas que nosotros a veces no podemos comprender de inmediato, pero ahí es donde el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, por eso es importante andar en el Espíritu porque Él nos da la iluminación para poder entender las escrituras o interpretarlas, o las visiones, las revelaciones. Y a mí me sucedió una visión para poder entender lo que es el lago de fuego. Es decir, lo que estamos hablando, que es lugar de tinieblas, pero también es donde el fuego no se apaga. Entonces, como que si es tinieblas y hay fuego, hay luz. Entonces me mostró que el lago de fuego sí es como un lago de chapopote. No sé si alguna ocasión se ha quemado simplemente con un poco de plástico que se derrama en la piel. Es muy doloroso, es terrible que se le pegue a uno un plástico incendiado en la piel. Es difícil, si los quiere arrancar, se arranca con todo y piel. Bueno, así se me fue mostrado como un ancho río, muy ancho, pero el fuego es oscuro como chapopote, como la lava, pero negro, y va, y está vivo ese lago de fuego. Este lago de fuego, aún está solo, está vacío, no se ha estrenado. El que sí mencionamos más adelante es el infierno, ese sí, hay, está comprobado que existe, está comprobado que han sido lanzados ahí al lago de fuego. Muchas gentes han sido enviados al lago de fuego, perdón, al infierno. A mí se me dijo, ¿quieres una revelación del infierno? No, yo dije, no, no quiero ir ni en visión, ni para ir a comprobar que existe el infierno. Pero se me preguntó primero si quería yo esa revelación del infierno, ir al infierno. No, no quiero ir, dije. Yo prefiero ir al cielo. Y qué hermoso, porque se me concedió, una vez el Eterno me llevó al paraíso. mm, ¿Cómo? No sé si era el cuerpo o era el espíritu, dice Pablo, que no se sabe. Así es. Así es, no sabe uno, pero uno es llevado allá. Y ahí ya platiqué una ocasión con ustedes que iba yo a hablar con los 12 apóstoles y solamente hablé con el apóstol Juan. Hablé con Juan el apóstol como una hora, no sé, tiempo tierra, tiempo de aquí, porque ya es la eternidad, ya no se mide el tiempo y no se siente, pero calculando más o menos el tiempo de aquí he de haber estado platicando como una hora con él. Después iba a hablar con Mateo, el apóstol, pero lo maravilloso de esto, que no puedo hablar solamente del infierno, sino de el paraíso, el cielo, es que allá todos nos conocemos, aún sin habernos visto aquí en la tierra, nos conocemos por nombre, nos conocemos y nos amamos todos. No es aquí como en la tierra que estamos contaminados, estamos mal habituados, allá nos amamos a hombres y mujeres, eh, este, y esto es como amar a Jesucristo, Yahshua HaMashiach, como amarlo a Él. Si yo amo a una hermana allá y ella me ama, allá no hay sexo, allá, válgame la redundancia, nos amamos como a Cristo. Esto es maravilloso, no hay corrupción. Ah, pero yo me sentí angustiado, pero allá no hay, allá no hay angustia, allá no hay tristeza ni dolor. Me sentí angustiado y por eso me regresaron a la tierra de nuevo, pero yo preferiría estar allá. Es hermoso. Es hermoso. Continuamos. En la actualidad no hay ningún ser o persona en el lago de fuego. Los primeros que serán lanzados ahí son el anticristo y el falso profeta. Únicamente ellos. Solo ellos estarán allí por 1000 años. Bien.
Aquí está la cita para que comprueben con el texto. El siguiente que será lanzado al lago de fuego es Hasatán. Aquí está Apocalipsis 20:10. El tercer lugar será lanzado la muerte. Bueno, dice en tercer lugar. Aquí dice primero, segundo, tercer, la muerte. Y después el Hades o el Sheol, el infierno. Ahí están las citas. En cuarto lugar, los que reciban la marca, el 666. Estos ya no pasan ni a juicio, van directos al infierno. Y asimismo, todas las personas que no se halló inscritas en el libro de la vida. Ah, esto es muy importante para los que aún no lo han hecho, de recibir a Jesucristo, reconocerlo. Es muy importante. Es sorprendente que la condenación eterna de los impíos no será en el Hades, el infierno, sino en el lago de fuego. Ahí es el castigo final después del juicio, porque los muertos saldrán al juicio final y enseguida serán lanzados al lago de fuego, no al infierno. Incluso el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. Ok. Ya con esto, ahora sí ya podemos ir a nuestro diagrama acerca de Lázaro y el rico. Aquí le doy una dirección para que usted busque los estudiosos, incluso los rusos, parece que fueron los rusos aquí, un audio completo. Ellos hicieron unas sondas con diamantes y micrófonos, cámaras en la punta para taladrar hacia el centro de la Tierra, querían investigar qué hay y encontraron lamentos, escucharon lamentos ahí, impresionante esto. Aquí tiene dos citas, es algo que se ha comprobado por los científicos que en el centro de la Tierra, claro que no llegaron allá porque pero hasta donde llegaron sus sondas, porque más abajo se derretían, las temperaturas son tan altas que se derretían, pero hasta donde llegaron se alcanzaron a escuchar lamentos, lamentos. Ok, voy a abrir un poquito más, voy a aumentar mi diapositiva. Ay, pasa. Ok, ya lo sé. Aquí tenemos una línea de tiempo. Desde la creación hasta la vida, hasta aquí, son 6.000 años. Luego viene el milenio, 7.000 años. Y finalmente aquí, después del milenio, está el trono blanco. Bueno, aquí más bien sería el juicio eterno. Trono blanco, bueno, en este caso diré que es blanco porque es el juicio del eterno. Aunque aquí donde está esta flechita, según la carta a los tesalonicenses, dice que seremos arrebatados. Dice, en cuanto a la venida del Señor, que nadie los engañe, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Es decir, para el que no se preparó, esto lo verá como ladrón. Se robaron, fueron extraterrestres. Dirán tantas cosas porque no estaban preparados. Pero la desposada que está preparada y las vírgenes, mire, aquí son levantadas para encontrarse con su Señor, el Adón, en una nube en los aires. Y de aquí van al trono. Bueno, en la revelación, una ocasión me dijo el Eterno, cuando acabe de entregar los galardones, entonces piso en tierra. Entonces, aquí va a ser una entrega, va a ser como, va a ser una recompensa para los justos y durante 7 años será una celebración maravillosa. La Escritura le menciona la cena del Cordero. Estaremos con el Cordero de Elohim.
el Cordero inmolado según Apocalipsis 4 y 5. Y después pisa en predio, aquí. Pero regresamos en la línea del tiempo, hasta aquí es el Antiguo Testamento. Todo lo que ocurrió desde la creación, aquí esta barrita en verde es nuestra línea del tiempo. Y después el Nuevo Testamento, desde el Mesías, porque hasta aquí la Escritura dice, hasta Juan el Bautista fueron los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue profeta, sí, preparó el camino para la venida del Señor, Adonai, nuestro Adón. Él preparó y fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Aún no había muerto y resucitado el Mesías. Sí, es correcto, hasta ahí son los profetas del Antiguo Testamento, pero aún Mashiach estableció a otros 12 profetas, que en uno de ellos, Juan el Bautista, pereció, pero tomó su lugar Matías, porque así dice la Escritura, y fue contado entre los 12. Y si así dice la Escritura, quiere decir que él fue contado entre los 12, y después hubo más apóstoles y apóstoles a los gentiles. Estos 12 apóstoles siguen siendo apóstoles a los judíos y del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Ahora aquí son apóstoles del reino, pero también hay apóstoles a los gentiles, de entre ellos está Pablo. Pablo y muchos otros más. Hasta la actualidad sigue habiendo apóstoles. Entonces, estos apóstoles son como los profetas, son para que eh, lleguemos a la estatura del varón perfecto, porque no es suficiente con los pastores y maestros y evangelistas. Necesitamos los 5 ministerios, sobre todo para detener fuerzas de maldad. Tenemos en el caso de Elías, que detuvo orando, detuvo la lluvia, no hubo lluvia por varios años y después oró y volvió a llover. Bueno, con esa autoridad que recibieron del Mashiach, los apóstoles y profetas tienen autoridad para hacer la voluntad del Eterno. No la voluntad humana o terrenal o lo que nosotros quisiéramos que hicieran. No, sino lo que va con el reino, lo del reino del Mashiach. Ok, continuamos. Entonces, ya tenemos aquí Antiguo Testamento hasta la semana 70 de Daniel. Ahora, cuando leemos la historia del rico y Lázaro, ya dijimos que es una historia. ¿Por qué? Porque Lázaro eh, es un nombre propio. Y ahí podemos ver que hay dos partes. Este es el centro de la tierra. Aquí está el centro de la tierra. Aquí está nuestra línea del tiempo, la vida sobre la tierra y las cosas que suceden arriba. Bien. Abajo el Sheol alto y el Sheol bajo. Y hay una grande cima, dice el rico, permite que se levante uno de entre los muertos y vaya a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Demasiado tarde. Abraham, que es el que tenía las llaves de este lugar, después de él, las llaves las tiene el Mashiach. Las llaves del infierno y las tiene Mashiach, no Pedro, como dice la religión popular. Entonces, una grande cima hay aquí, entre el Sheol alto y el Sheol bajo, que no se puede pasar de aquí hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Y tampoco puede salir porque les dice, tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, cuando se da esta historia, la mención del Señor Jesucristo todavía no había resucitado y está hablando de una historia, un suceso anterior. Entonces tienen a Moisés y a los profetas que lean ahí que pues es la única manera que podían salvarse, confiando y esperando al Mashiach, en las promesas del Antiguo Testamento. Y entonces
decía el rico acá abajo, permite que Lázaro venga y refresque mis labios porque estoy en este lugar de tormento. Ay, no sé si usted en alguna ocasión ha tenido sed. En una ocasión yo llegué a mi casa y desgraciadamente con tanta sed corrí y vi una botella ahí de agua. Yo no pensé quién la trajo, quién la puso, pues era mi lugar de estancia, mi cuarto, mi recámara, ahí estaba, nadie entra. Yo no pensé y agarré la botella y me la empiné un trago, dos tragos, no, más bien buches, le di dos buches porque no fueron tragos, no me la pasé, pero en la garganta era una botella de contenido con alcohol. Oh, era tremendo. Pero digo esto por la sed, es desesperante tener sed. Ahora, el tener sed, su cuerpo sí quedó sepultado, pero su alma, el hombre de adentro, el alma, el alma son la mente, las emociones, la voluntad, la conciencia. Este hombre tenía conciencia porque 5 hermanos tengo. Tenía conciencia para que no vengan a este lugar de tormento. Ujú. Tenía conciencia porque sabía que tenía hermanos y que el castigo, y bueno, esa historia, aquí está, en el Antiguo Testamento se llamaba Sheol. En el Nuevo Testamento es el Hades alto y el Hades bajo. Y aquí en el Sheol estaba el arca, llamada al paraíso. Y el paraíso, el arca, sí, el arca, bueno, aquí nosotros decimos que aquí está el arca en el paraíso, decimos porque cuando el maestro vino, resucitó, se llevó, dice que en su resurrección o después de la resurrección, muchos de los que habían ido a este lugar alto, Sheol, Hades alto, muchos de los que habían dormido, esperado en la promesa, en la palabra, durmieron y las promesas que el Eterno les había dado de redención, fue el motivo de que ellos estuvieran aquí y fuesen resucitados. Las escrituras dicen que se aparecieron en la gran ciudad y que se abrieron las tumbas cuando hubo un terremoto, se abrieron las tumbas y muchos de los que estaban vivos los vieron, los vieron. Y entonces Mashiach se los llevó, se llevó el Sheol alto, el paraíso, y todos los que estaban aquí, hasta el tercer cielo. Por eso dice Pablo en esta carta a los Corintios, dice, ahí fui llevado al cielo, no sé si en el espíritu o en la carne, pero me fue dado oír palabras inefables o palabras hermosas. Por eso a veces no podemos explicar muchas cosas que se oyen ahí en el paraíso o que se ven. Y con las que más o menos están en las escrituras lo podemos explicar. Ok, pero hay otro lugar, ya vimos allá la palabra Sheol, la palabra Hades, pero hay otro lugar, el Tártaro, que son prisiones de obscuridad. Pedro menciona y Judas igual este lugar donde van los ángeles caídos que no tuvieron dignidad. Aquí son encarcelados, esos ángeles. Ok, entonces ya vemos aquí esta área que es el infierno, este es el paraíso, esto es lo que está en el tercer cielo, el paraíso, lo llevó Mashiach hasta allá arriba, el tercer cielo. Si hay 7 cielos o hay más cielos, yo solamente sé que 3 hasta aquí. Y si los hay, bueno, eso tiene que ver con la eternidad, pero hasta aquí podemos comprender nosotros las cosas de abajo. No de abajo al centro de la tierra, sino sobre la tierra. Eh, Rico y Lázaro. Es importante ver aquí la resurrección primera y la resurrección segunda. La resurrección primera es cuando los que duermen en Jesucristo, aquí, estos que estaban aquí en el Sheol alto, fueron juntamente con Mashiach, Cristo es la primicia. Y ya en una etapa de los que durmieron ya subió. Ahora cuando venga Mashiach, otra etapa, estamos esperando que regrese en los aires. Esa es otra etapa de la resurrección.
Y más adelante de esta semana dice aquí, después de la gran tribulación, menciona que una gran multitud, trillones y trillones o quintillones, quintillones de personas, dice que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero y fueron levantados. Otra etapa de la resurrección, bueno, o del ascenso. Y acá está la segunda resurrección en el trono, ante el trono. Bueno, más bien aquí debía decir el juicio final. Aquí el juicio final es la segunda. Todos los que murieron, que estaban aquí, los que murieron después aquí en el Nuevo Testamento, todos hoy van a resucitar en la segunda resurrección. Esta es la primera y acá estos van a la segunda resurrección, pero estos para condenación, la muerte segunda. Ah, la muerte segunda es porque si el hombre nace una vez, va a resucitar dos veces. O el que nace una vez resucita en la segunda. Y la segunda es acá. El que nace una vez. El que nace dos veces resucita en la primera. Ujú. Por eso es necesario nacer de nuevo del Espíritu. Ya nacimos de la carne, hay que nacer del Espíritu. Ok, y aquí enseguida, aquí después del levantamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, aquí ese texto no fue agregado, pero usted lo puede ver ahí, leer todo el capítulo 15, habla de ser sembrados, y ser levantados. Que se siembra cuerpo corruptible y se levantará cuerpo incorruptible. Y la semana pasada mencioné, o en días pasados mencioné acerca de la revelación que me dio el Eterno de cómo serán los cuerpos resucitados o transformados. Aquellos cuerpos que ya están en la tumba, que durmieron en el Señor, aquellos cuerpos que solamente son quizás solamente polvito de ceniza. No, no ceniza, no, porque ceniza es algo de que se quemó, ¿verdad? Polvo, que son polvo y cuando venga Mashiach, con fuego, con el poder del Espíritu, se encenderán aquellos restos y se levantarán, serán, dice que luego nosotros juntamente con ellos nos levantaremos, que estos cuerpos serán transformados. Es necesario porque no puede entrar al cielo, no podemos pasar, los linderos, del espacio a la eternidad si estos cuerpos son carne y no puede pasar la corrupción tampoco. Es necesario ser transformados y solamente por medio de Mashiach, de Jesucristo, el Señor que es vida, pasaremos los linderos a la eternidad. Aquí vemos que ya lo contemplamos anteriormente, algunas citas donde primeramente es lanzado el anticristo y el falso profeta. Después es lanzado Hasatán. Hasatán es lanzado, aquí está, Satán, desatado 1000 años aquí, desatado 1000 años y es lanzado al fuego. Aquí está. Después el infierno, esto que está aquí abajo, aquí, el Hades y la muerte, son lanzados no al infierno, me corrijo, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ujú. Muerte segunda. Y todos los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida y todos los que recibieron la marca del 666. Por eso es importante ser sabios, tener sabiduría. Ser sabio quiere decir conocer a Mashiach. El que no conoce a Mashiach no es sabio, es un ignorante. Dice el Eterno en los proverbios que en los más sencillos, con los más sencillos de este mundo, el Eterno avergonzará a los sabios de este mundo, a los sabios, que no son sabios, pero los más sencillos son sabios porque conocen a Mashiach. A Mashiach, a Jesucristo el Señor que es vida, y escaparán.
porque la marca que es el 666 es el pase directo a la muerte segunda, al lago de fuego. Entonces, todos estos son lanzados aquí al lago de fuego. ¿Dónde estará esto? Porque habrá cielos nuevos, tierra nueva. Esta tierra será consumida por fuego y azufre, y el lago de fuego estará posiblemente en un hoyo oscuro, hoyos negros le llaman, en un hoyo negro, cayendo siempre y nunca terminará de caer, por la eternidad estará cayendo ahí en nuestro hoyo negro. Como podríamos decir a hoy, ahí es el lago de fuego, es lanzado a el hoyo negro, a la basura, puesto que es sombra de las cosas venideras, lo que vimos en Jerusalén. Ok, aquí tenemos nuevamente Sheol, de la raíz, Hades, otra vez, en donde se encuentra en la Septuaginta, que habla de lo invisible, Tártaro, prisioneros de obscuridad, donde son aprisionados los ángeles caídos. Esto lo vemos también en el libro de Enoch, el infierno y tinieblas. Lago de fuego es el lugar de oscuridad, tinieblas y sombra de muerte. Resurrección, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, entonces, ¿cómo juzgará el Señor? Porque aquí dice, la carta de los Corintios, la ira de Dios. A eso vino Jesucristo, para librarnos de la ira del Eterno, para librarnos de la gran tribulación. ¿Mm? Ok, ahora veamos cómo juzgará el Señor. Según la carta de los Romanos, empezamos con la carta de los Romanos y vamos a concluir aquí. El juicio, Romanos 2:1 al 16, ya vimos que todos, por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Elohim, y que el hombre no quiso tomar en cuenta las cosas de Elohim, antes se envaneció, en lugar de dar, se envaneció en su propio razonamiento, en lugar de dar adoración o tener gratitud al Eterno, ellos adoraron la creación en lugar de adorar al Creador. Por lo tanto, el Eterno nos entregó a su propio, nos entregó a su destrucción. Ellos mismos se destruyeron, y los entregó a inmundicia, tal modo que se entregan, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o tienen relaciones de ese modo. Esa es una señal que están bajo juicio. Es importante que nosotros, los que hemos recibido el testimonio de Mashiach, podamos ser luz. El Eterno va a juzgar por las intenciones del hombre, porque es lo que él ve, nuestras intenciones. Uno podría decir, yo soy muy buen creyente, yo soy salvo, pero nuestras intenciones podríamos dar una apariencia de que somos muy buenos predicadores, somos muy buenos creyentes o buenos padres de familia o muy buenas familias, pero nuestra intención, si me la doy de muy buen predicador, pero mi intención es enriquecerme o abusar de los hermanos, cuidado. No es lo que yo aparento, sino lo que el Señor ve, las intenciones del corazón. Así que los que conocieron que no conocieron la ley, porque alguien me dice, una ocasión me dijo, no, si yo nada más con los 10 mandamientos, ya con esos, si yo no tengo que estudiar la Biblia. Con los 10 mandamientos, con eso yo nada más eso obedezco.
los 10 mandamientos. Entonces los que conocieron la ley, por la ley serán juzgados, por esos 10 mandamientos. ¿Quién no conoce los 10 mandamientos? Estoy seguro que todo el mundo sabe de los 10 mandamientos. Todo el mundo, en cualquier religión que se encuentre, los 10 mandamientos. Tanto que son tan conocidos que el hombre hace los 10 mandamientos del televisor, los 10 mandamientos del borracho, los 10 mandamientos de acá y para allá. Sí se conoce. Y los que conocen la ley, por la ley serán juzgados. Y los que conocen la gracia, pues nosotros decimos es que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pues también, si no hacemos la voluntad del Eterno, por la gracia seremos juzgados. Pedro dice, ay, mejor hubiera sido no haber conocido, que conociendo venimos a transgredir la escritura de la gracia. Ok, y por la conciencia. Aquí es donde quizás muchos familiares fallecieron, nunca oyeron de la palabra, pero su conciencia les decía lo que es bueno y lo que es malo. Su conciencia, por ejemplo, Netzahualcoyo, este rey que era poeta, escribe en una de sus poesías, él dice que pobrecitos de mis hermanos no conocen a Dios. Él dice, pobrecitos, no conocen. Y él está mencionando que hay un Dios en sus poesías. Entonces su conciencia sí le decía lo que es. Eh, este, Esto es un poquito amplio, ¿verdad? Porque muchos familiares, antes de que vinieran los españoles, pues quién sabía del Evangelio, y después vino así todo ya transgiversadas las traducciones, a través de la religión romana o católica, llegó a nuestro país y la impusieron a punta de espada y fuego, porque ya traían cañones, y sometieron a muchos dominios sobre las naciones e implantaron esa religión. Y vino a ser peor porque ya los aztecas ya tenían sus ídolos, los cuales habían, eh, habían pegado ahí en los muros de las catedrales y se decían, bueno, vamos a engañar a estos españoles, nos vamos a hincar o nos vamos a doblegar, pero no vamos a ver a su Dios, vamos a ver las piedras que eran nuestros dioses y a esas les vamos a rendir nuestra, nuestra alma, nuestro culto. Y con el pasar del tiempo, más dioses, hubo muchos dioses, pero sí por la conciencia, ellos sabían qué era lo bueno, qué era lo malo. Bueno, entonces el Eterno juzgará de estas tres formas. El juicio del Señor es tan perfecto que, dije hace un momento, por las intenciones con lo que le hagamos nosotros. Posiblemente somos muy buenos, aparentando ser justos. No digo cristianos, porque a cualquiera se le llama cristiano, pero no cualquiera es justo. No cualquiera es justo, y la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Bien, pues finalmente me dijo una vez el Eterno: vence a la muerte, vence a la muerte en México. Sustenta mi palabra y vas a vencer. Qué hermosas estas palabras cuando le dice el Eterno, ¿verdad? Dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ay, esto me recuerda a Juan el apóstol, cuando fue echado al caso de aceite, un caso gigante, echaron a Juan el apóstol ahí y no sé qué. Lo sacaron mejor, y como no lo podían matar, lo lanzaron a una isla ya que quedara lejos, aislado, donde no predicara la palabra, la verdad del Mesías. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bien, no quiere decir que no murió Juan, pero está hablando de la vida eterna. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos, y yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces, Él es el único mediador entre Elohim y los hombres, entre Dios y los hombres. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Pablo dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Mashiach estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, queremos ser salvos de la ira venidera. Mashiach es nuestro Salvador. Él es el único que nos puede ayudar hoy por la comunión del Espíritu eterno. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en Yahshua HaMashiach, Adonai, Adón nuestro. Bueno, aquí dice Dios, que es Jesucristo, el Señor nuestro. Aleluya. Pero a mí me gusta esta palabra, están en mayúsculas porque así es en el original, Yahshua HaMashiach. No es que se esté cambiando la escritura, es una rectificación, este, pero este es otro tema que estaremos o hemos visto ya. Aleluya. Ok, es un gusto nuevamente este, poder reunirnos, juntarnos, abrir este video para retomar, recordar los dichos de nuestro Señor Jesucristo como testigos de Él, poder enriquecer nuestros conocimientos y así poder dar razón de nuestra fe. Por último, tenía algo más aquí. A ver, permítame un segundito. Ascenso. Así lo tengo. Yo lo había perdido. Aquí está, agrego esta parte, esta escalera, que me adelanté un poco descifrando como mi premisa. Y aquí tenemos los textos que hablan de en la carta a los romanos acerca de la condenación. Justificación, que dije hace un momento, aquí es donde la mayoría se quedó, se estancó. Y muchos movimientos aquí están haciendo mucho énfasis. Y dicen, no, no obedezcan los mandamientos, solamente con creer. Hasta parece la doctrina de la predestinación. Aunque tú sigas adulterando, aunque sigas robando, aunque sigas haciéndolo esto, ya estás predestinado para ser salvos. Y eso no, porque ¿cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? Eso dice Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, un capítulo o posterior, pero está ahí en la carta a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? Y, y aquí es donde no pasamos, de aquí a aquí, a la santificación. Por eso dice, es un momento, no es lo mismo decir soy cristiano que decir soy justo. Ser justo es andar como el Mashiach. Ser cristiano, pues a cualquiera se le dice cristiano, cualquiera se llama cristiano, aunque el término no nos queda bien, pero para poder clarificar, hay que ser justos. Que es el que es justo es un verdadero cristiano o un verdadero seguidor de Jesucristo. Y perseverancia, cuando ya hablamos acerca de el Israel, que somos injertados en la vid verdadera. No digo la higuera, sino en la vid verdadera.
o en el olivo. Aquí, bueno, la vid dijo el Mashiach, yo soy la vid, entonces, digamos eso. Y transformación, primero es perseverancia, perseverar. Y aquí yo menciono las fiestas, todo eso que vimos ya en un tiempo en el calendario hebreo o bíblico, y transformación, porque ese es el objetivo, que nuestros cuerpos serán transformados cuando Él venga. Ok. Así que juntamente con Mashiach, crucificados juntamente con Él, muertos juntamente con Él, sepultados juntamente con Él, sembrados juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Cristo, ascendidos juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aquí tenemos siete características de andar en el Espíritu, juntamente con Mashiach. Ok, hasta aquí nos quedamos. Esta clase que es la número 8, eh, ya no vamos a hacer tarea porque en este momento ya estaremos preparándonos para el examen. Así que, esto es que lo pueda hacer estudiar o ver antes o después de las últimas clases o aún después del examen. Lo que me resta es decirle que el Eterno les siga dando formación, hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto. Y yo también, que soy uno de los más pequeños, cada día necesito más de Mashiach, de Jesucristo, nuestro Señor, que es vida. Padre, te doy gracias por este grupo. Señor, pues tú sabes esta materia de Nebúa, profecía, que pues tú nos has permitido poder contemplar acerca de las últimas cosas, pero sobre todo tu regreso y los últimos tiempos. Permite que reciban revelación y sigamos en tu presencia conociendo más. Señor, ayúdanos a ser diligentes para que cuando tú vengas no falte la fe y muchos sean llenos de tu espíritu, sean llenas sus lámparas de aceite. En el nombre de Yahweh Hamashiach. Amén y amén.